el Padre os quiere y los ama porque ustedes me aman y han creído en mí. ¿Cómo podemos nosotros seguir en esta tensión amorosa y en esta experiencia que nos hace cada vez más a la misma vez protagonistas de esta búsqueda de Dios? Nuestro Dios Jesucristo nos regala esta invitación. Hay un solo camino, hay una sola manera, hay un solo modo, que es el amor. El amor es la manera más directa, más cercana y a la misma vez más clara, más iluminada para poder nosotros llegar a la meta nuestra. Dice San Agustín que Dios nos hizo para Él y nosotros no descansaremos hasta regresar a Él. Y desde ahí vamos a empezar entonces a comunicarnos. ¿Por qué? Porque dice Concepción Cabrera de Armida esta hermosísima expresión que nos va a ayudar a entender por medio de San Gregorio de Niza esta bendición. Dice: siento a la palomita divina dentro de mí como en un su nido. Experimento su divina posesión con sus frutos en lo más íntimo de mi ser. Me envuelve en una atmósfera de celestial quietud, de profundo silencio, de total vacío que necesita para comunicarse. Así, en esta oscuridad quietísima del alma, hace radiar sus resplandores. Esta palomita, dice, la palomita mía duerme, descansa dentro de mi corazón, vacíalo de toda basura, de todo terreno y aún de mí misma, para que tu reinado sea completo. Nos dice San Gregorio Nicea en su homilía quinta, en las páginas 1115 a 1118, cuando él escribe: les di a ellos la gloria que me diste. Y entonces nos va a revelar algo muy hermoso nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor por medio de la acción del Espíritu Santo, y nos recuerda que la palomita divina que vive dentro de Concepción y que su corazón es unido, la va a ayudar a que ella limpie todo el basurero, todos los errores, todas las diferentes confusiones, las oscuridades y las ambigüedades que hay dentro, para que se quede cada vez más nítido nuestro ser. Agrega San Gregorio de Niza, este obispo, en su libro del Cantar de los Cantares: si el amor logra expulsar completamente el temor y transformado se convierte en amor, entonces veremos que la unidad es una consecuencia de la salvación. Al permanecer todos unidos en la comunión con el solo y único bien, santificados en aquella paloma simbólica que es el Espíritu Santo. ¿Por qué Concepción Cabrera de Armida está muy afín a San Gregorio de Niza? Porque se dan cuenta ambos que es una obra de Dios, y la obra de Dios no la dirige el hombre, la dirige el Padre. Ese Dios Padre que en su Hijo se manifestó y que su Hijo mismo manifestó a la humanidad esta grande bendición, nos va a revelar hoy que es necesario que nosotros permanezcamos continuamente en una apertura para ver los diferentes errores, el diferente basurero, las diferentes situaciones de temor que nosotros tenemos, que a veces se convierten en miedos, en inseguridades, en traiciones, en negaciones, en una serie de confusiones. ¿Quién es el que te da la seguridad? Jesucristo ya te enseñó cómo caminar en la vida, pero el Espíritu Santo es el que te fortalece. Déjenme decirles esto. No sé, el Espíritu Santo es como cuando tú llegas al doctor, no sabes qué tienes, y lo primero que te hace el doctor es el análisis. Los análisis no hierran. Tú le puedes decir: me siento mal, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, pero el cuerpo a la misma vez me duele la cintura, pero la cintura hay momentos determinados que me duele hasta el corazón, y dice: tranquilo,
Ahorita voy a sacarte sangre y ahorita voy a saber lo que tú tienes. El Espíritu Santo es el laboratorio. Es aquel que al momento de sacarte la sangre, la llevan al laboratorio y en el laboratorio saben cómo andas tú y qué tipo de enfermedades traes, qué tipo de azúcares, qué tipo de ácidos, qué tipo de diferentes descontroles tienes en tus diferentes sistemas de vitaminas, minerales y todo lo que mantiene el colesterol bajo, el bueno, el malo, los azúcares, todo te saca. Y los doctores automáticamente dicen, mira, no es eso lo que tú piensas que tienes esto. Y te sacan. Entonces el doctor es como el Padre de los cielos. El Padre de los cielos sabe cómo está la situación. Entonces, el que analiza la sangre es Jesucristo. Cristo es el que está como en el laboratorio analizando la sangre. Y el Espíritu Santo es el que saca todo ya después los resultados. Y entonces, esta es la dinámica que nosotros debemos de tener. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Ir al doctor para que te hagan el análisis. Entonces, en el análisis van a sacar todas tus enfermedades. Esto es lo que nos está diciendo Gregorio de Nicea y Concepción Cabrera de Armida. Dice, palomita mía, duerme, descansa dentro de mi corazón. Vacíalo de toda basura, de todo lo terreno y aún de mí misma, para que tu reinado sea completo. Y entonces el mismo Gregorio de Niza nos va a regalar esa bendición, que el Espíritu Santo viene a transformar y se convierte en amor. Y entonces nosotros vamos recobrando la conciencia de la salvación al permanecer todos unidos en la comunión con el solo y único bien, santificados en aquella palomita blanca o aquella palomita que simboliza el Espíritu Santo. Agrega San Gregorio, este parece ser el sentido de las palabras que siguen. Una sola es mi paloma, sin defecto, una sola predilecta de su madre. Esto mismo nos lo dice el Señor en el Evangelio aún más claramente, al pronunciar la oración de la bendición y conferir a sus discípulos todo su poder, también les otorga otros bienes mientras pronunciaba aquellas admirables palabras con las que él se dirigía a su Padre. Entonces les asegura que ya no se encontrarán divididos por la diversidad de opiniones al enjuiciar el bien, sino que permanecerán en la unidad, vinculados en la comunión con el solo y único bien. ¿Quién es el que nos ayuda a nosotros a estar en esta sintonía? Es el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice nuestro Señor en esta bendición. Por eso Concepción Cabrera de Armida agrega en el 1 de febrero de 1901 a esto: siento a la palomita divina dentro de mí como en su nido. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has experimentado así el Espíritu Santo dentro de tu corazón? ¿Has experimentado la presencia de Jesucristo? ¿Has experimentado esa presencia del Padre? Voy a compartirte esta experiencia. Hace 20 años, cerca del el 9 de agosto, estuve yo con una serie de situaciones interesantes de discernimiento y estuvimos un mes en silencio para discernir nuestra vocación, si verdaderamente Dios nos llamaba a esta vocación o no. Y después de un mes en silencio, empecé a descubrir algo muy interesante. Esto yo no lo quería. Esto es un regalo. Esto no lo pensé yo cuando estaba en el desarrollo de mi niñez, adolescencia, ni mi juventud. Hasta cuando llegué a la juventud madura. Hasta entonces empecé a entender que había una manera diferente de ser feliz. Y era una manera no de acuerdo a mi plan, o de acuerdo a la formación de mis padres, o de acuerdo a la formación de la cultura, o la educación, o la sociología, o aún del mismo sistema que nosotros nos movemos, somos y existimos a niveles educativos, intelectuales, sistemáticos,
sino a nivel de Dios. Cuando empecé a entender que era necesario preguntarle a Dios cuál era el plan de Él hacia mí y cuáles eran los carismas que yo no había descubierto en aquel entonces, pero que dentro de mi ser había una luz nueva que me descubría, que cada vez que me acercaba a la iglesia, esto se iluminaba y me sentía yo feliz, y los tiempos se me pasaban, las horas se me pasaban corriendo. Y empecé a entender cómo nuestro Dios buscaba la unidad en la diversidad de las vocaciones que había: sacerdocio, vida religiosa, soltero y casado. Y me descubrí en el análisis de las 4. Y llegó un momento determinado que, estando en silencio, a las 11:30 de la noche, después de mi trabajo, que tomé mi baño, empecé a leer la Sagrada Escritura, llegué y empecé a leer, y en un momento de luz entendí la presencia de qué es lo que tenía que hacer en mi vida. Estaba en silencio, meditando y reflexionando. ¿Y qué pasó? Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Saben? El segundo encuentro para mí fue esa experiencia al final del retiro. En esa experiencia me confesé 7 veces y estuve purificando, porque el padre Luis Ruiz nos hacía una serie de preguntas, una serie de dinámicas, una serie de análisis personales. Como buen psicólogo y buen director espiritual, que mis respetos para él, nos ayudó a entrar dentro de nuestro ser. Y empezamos a ver el espíritu humano y el espíritu del mal, cómo se manejaba en nosotros. Y lo experimentamos aún físicamente en algunos momentos, con acciones muy interesantes, que en otro momento se las compartiré. Pero es interesante cómo nosotros vamos trabajando en la vida. Y hoy es el tiempo de analizar tu existencia. Recuerdo yo que después del retiro le dije al padre: yo me siento indigno de esto. Dice: qué bueno, Lemmy. Y me dijo: y te felicito que has llegado a la conclusión de la vocación. Esto no es nadie digno, solamente Dios es digno de esta vocación, porque Él es el que te llama, no eres tú el que quiere ser cura. Y yo te invitaría que tomes en serio tu decisión, porque Dios te está llamando a esta vocación. Esa palabra me iluminó toda mi inteligencia, mis sentidos, y me unió todo mi ser. Y otra experiencia muy hermosa fue en ese proceso del mes. También me tocó tener momentos de encuentro, pero después de que terminé mi mes, platiqué con Gilberto Rivera. Él estaba en Tijuana y fue a platicar sobre mi discernimiento vocacional. Y me dice: hay en la vida un proceso muy importante que tienes que seguir. Y ese proceso importante lo tienes que dejarte guiar, no por el espíritu humano, y mucho menos por el espíritu del mal, que tienes que estar cuidando siempre. Sobre todo es por el Espíritu Santo. Cuando las tentaciones llegan, son tentaciones para que te definas. Y esta experiencia que tú estás viviendo es un momento de definición de tu existencia. Si tú te defines de acuerdo al Espíritu Santo, vas a entender estas cosas en otro nivel. Cuando me dijo eso, sentí como que se levantara una cortina dentro de mi ser y llegó una luz nueva. Yo nunca había entendido que las tentaciones eran buenas. Y no había entendido tampoco que el proceso de que Dios permite a veces retos y luchas y conflictos y a veces tensiones es para que tú te definas, y yo también, en ese seguimiento a Él en la fe, para promover la unidad de acuerdo al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, no de acuerdo a tus gustos y placeres, a que estés muy cómodo, a que te sientas que todo lo controlas, que todo lo tienes, que todo lo puedes. No, es en la experiencia del amor de Dios, donde Dios te dice: eres inadecuado, tienes muchos problemas, traes una serie de deficiencias, muchas lagunas psicológicamente, como nos decían al inicio los psicólogos que tuvimos, tienes muchísimo tipo de necesidades de estas y de aquellas. Y dice: yo lo entendí en el proceso,
Pero no te preocupes. La gracia perfecciona la naturaleza. Esa palabra de Santo Tomás de Aquino fueron luces para mí que las descubrí en Concepción Cabrera de Armida cuando empecé a entender a ella que ella se sentía también muy pequeña, muy inadecuada para el plan de la salvación. Cuando empecé a estudiar sus escritos, cuántas luchas tuvo y que se sentía ella inapropiada, inadecuada, que se sentía menos, que se sentía, de hecho, en unas situaciones de no entender el proceso, ella me enseñó a entender mi vida, que la vida de Dios es un camino de fe. Y camino de fe significa confianza y creer. Cuando empecé a contemplar estas cosas desde esta perspectiva, empecé a descubrir que yo no estaba solo en mi proceso. Era el Espíritu Santo el que me guiaba. Esto se coronó con una experiencia física. El 8, me acuerdo yo que estaba una noche antes de mi ordenación, me dio chorro el pensar solamente en la celebración y después de la orden sacerdotal. Pero una cosa que entendí muy clara, que esto no era mío, que este era un regalo. Cuando fue la ordenación y el obispo me impuso las manos en mi cabeza, sentí un calor muy grande, muy fuerte, y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Empecé a entender que esto no era mío, esto era de Dios. Y entendí entonces, en el momento que el obispo impone las manos en su cabeza, en ese momento sentí la presencia del Espíritu Santo muy fuerte. Y de ahí en adelante entendí que esto no es humano, solamente es divino. Por eso Concepción Cabrera de Armida, al igual que Gregorio de Nicea, nos recuerdan esto: buscar el amor en la unidad, para que no pensemos diferente con la mente y sentamos con el corazón otra cosa, que nos vayamos definiendo. Y no importa qué dificultad, qué problema, qué deficiencia, qué error, qué pecado, qué situación hayas tenido en el pasado, Dios, por medio del Espíritu Santo, te va purificando. ¿Y qué es purificar? Te vuelve a reestructurar. Esto es como, déjenme les doy un ejemplo para que entiendan esto. Este es como cuando alguien está cosiendo algo, que tiene las agujas. Las agujas tú las tienes en las manos. El Padre de los cielos es como aquel que está cosiendo. La mano derecha y la mano izquierda es Jesucristo. Y entonces las agujas son el Espíritu Santo. Tú eres el hilo. Y entonces el Padre sabe cómo coser, pero necesita que mover las manos y necesita que mover la aguja. Y esto es lo que es para integrar en aquel lugar aquel nuevo hilo para remendar las cosas. El Espíritu Santo hace unos remiendos geniales que parece como que si no hubiera pasado nada. Pero está la experiencia. ¿Por qué? Porque una vez, esto es como cuando, déjenme les doy otro ejemplo, esos grandes pintores, cuando van a pintar algo, primero lo que hacen es quitan todo, sacan todo de los cuartos y luego le dan una pasada con una especial parte para limpiar y que no quede ningún tipo de granito. No, van limpiando y después de que lo limpian otra vez con una garra y le ponen a veces hasta agua o algún líquido para que quede aquello limpio, preparado. Y una vez que está preparado empiezan a poner los papeles en las ventanas y en donde está, y luego después empiezan a pintar. Pero si hay algún lugar para resanar, empiezan a resanar. Y de tal manera el resanar tiene que tener de tal forma todo liso. Y una vez que resanan, tienen que limpiarlo de tal manera para que quede liso y no se vaya a ver como si fuera una mancha extra. No. Y ese es el trabajo del Padre. Nosotros fuéramos como la pared. Entonces el albañil es Jesucristo. O en otras palabras, el albañil es el Padre. Para ponerlos más concretos, ¿qué es lo que hace? Las manos del albañil son Jesucristo. Y los aparatos que usa para
remendar aquello es el Espíritu Santo. Entonces va remendando con las diferentes pastas aquellas cosas, pero es por medio de los movimientos que hace, de tal manera que aquello lo dejas limpio y aquello lo dejas listo para pintar. Y una vez que lo pintas se queda como nuevo. Así se queda el alma de la persona cuando se consagra al Espíritu Santo. Nuestro Dios nos está regalando continuamente de muchas formas cómo renovar estos encuentros. ¿Para qué? Para que entendamos cómo estar en esta tensión amorosa con el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos entender esto como primer mensaje. El Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo en la comunión divina. Y dice el Evangelio de hoy algo muy hermoso. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad os digo, si pediréis algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día comprenderéis, aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios, así del Padre he venido al mundo. Otra vez digo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Esta experiencia de la palabra de Dios hoy va muy compaginada con lo que nos van a ir revelando Concepción Cabrera de Armida, que nos hace a nosotros ver una serie de nuevas dinámicas que debemos estar atentos en este camino espiritual. ¿Por qué? Porque en el proyecto de nuestra existencia nos estamos jugando día a día, momento a momento, la gracia de la salvación. ¿Y la gracia de la salvación en qué consiste? En que nosotros vayamos disfrutando poco a poco en este camino espiritual la vida de Dios. Y esta vida de Dios va consistiendo continuamente cada vez más en una dinámica que verdaderamente te hace a ti ir viendo más claramente cuál es tu trabajo y cuál es el trabajo del Padre, cuál es el trabajo del Hijo y cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso nos dice el mismo Jesucristo una frase muy hermosa en los documentos de concepción. El enero 29 de 1915, en el tomo 40, dice ella esto: el Espíritu ama a mi humanidad con predilección incomparable. Si tú supieras con cuánta delicadeza, ternura emprendéis adorno mi alma, mis facultades, mis sentimientos, mi cuerpo y mi corazón, el Espíritu Santo va ordenando todo en mi ser. Más que una madre todo amor o todo amor, empleo su poder y todas sus riquezas en formarme en el seno de María como un perfecto modelo de todo lo bello, puro y santo. Todas las riquezas y tesoros que adornan a mi corazón se las debo al Espíritu Santo, y no me gusta que se tome la devoción a mi corazón de carne como fin, sino como medio para subir a mi divinidad, como escalón para ir al Espíritu Santo, quien lo creó, quien lo formó e enriqueció, quien puso en él todos los encantos de su amor y también todos los dolores internos y el modo y la manera de sufrir la universal expiación para el perdón de la humanidad culpable. El corazón del hombre y su cuerpo habían pecado y necesitaban otro cuerpo y otro corazón con la potencia de un Dios que desagraviara a Dios, siendo Él mismo también. Esta idea, acción y fin saludable de la gloria para mi humanidad y de salvación para el mundo, se la debo al Espíritu Santo.
Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar muy claramente cómo el mismo Jesús va tratando de explicar. Por eso dice, cuando llegue la hora, después de la resurrección, y es lo que estamos experimentando, dice algo muy importante en esto, que debemos nosotros como tomar en cuenta. Y dice Jesús esto: os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Ahorita Concepción nos está hablando claramente. Cuando Jesucristo vino, hablaba por medio de analogías, por medio de metáforas, para que se diera a entender la existencia de la Trinidad, de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros estamos tan cerrados a las ideas que traíamos por generaciones y por muchos siglos, que nosotros se les hacía difícil a los hermanos judíos de cambiar de mentalidad. Y yo los entiendo hasta cierto punto, que no es fácil. Necesitan el Espíritu Santo para que cambie la persona. Y eso fue lo que me pasó también a mí, cuando entendí después de la ordenación que yo ya no era para mí, era para la iglesia. En ese momento comprendí, así como entendí el 4 de mayo del 2019, cuando Concepción Cabrera de Armida fue venerada y venerable, y gracias a nuestra iglesia, la iglesia de Concepción ya no pertenece solamente a las obras de la cruz, pertenece a la iglesia, es de la iglesia, es para toda la gente la imagen, no solamente para unos cuantos, es para toda la humanidad. Esta es la grande bendición. Por eso, en este pensamiento, el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo en la comunión divina. Dice, ¿debemos decir algo sobre el Espíritu Santo? Como tercera persona de la Santísima Trinidad, en muchas ocasiones se habla de Él como tercero, que viene del Padre mediante el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diversos uno del otro, a la vez que inseparables. No hay entre ellos división, aunque sí distinción, de modo de cada uno de ellos es realmente otro. Tertuliano agrega en el C8 de Adversus Praxem esta grande bendición. Dice, todo lo que procede de otra cosa debe ser algo distinto de aquello de que procede, pero no separado. Pero donde hay dos cosas y donde hay un tercero, tres, el tercero es el Espíritu respecto a Dios y del Hijo, como el tercero respecto de la raíz es el fruto que viene del tronco, y el tercero de la fuente es el arroyo del río, y el tercero del sol la chispa del rayo. De todas maneras, nada se aparta del origen del que tiene sus propiedades. Así, la Trinidad, derivada del Padre, a través de los grados enlazados y conexos, no es obstáculo a la monarquía y protege al estatus de la economía. Este es hermoso, hermanos. Si nosotros vamos entendiendo lo que van regalando también los mismos santos, nos van a poner a nosotros de frente ante esta invitación que nuestro Señor nos va regalando a cada uno de nosotros, estas grandes bendiciones. ¿Para qué? Para que vayamos formando cada vez más estos encuentros que dan cada vez más una mejor plataforma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como si tuviéramos un resorte que nos va haciendo cada vez más un juego para levantarnos y regresarnos al cielo. Esto es como ahorita, déjenme les hago un ejemplo. Los grandes topógrafos ahorita actuales en la humanidad, en las diferentes partes del mundo, hacen unos estudios del subsuelo del satélite y van viendo dónde está verdaderamente, qué tantos metros hay y cómo están los terrenos cuando van a construir. En especial en los grandes edificios, van poniendo dentro de las diferentes partes donde van a poner los cimientos una serie de vigas que van metiendo hasta abajo y van haciendo toda una serie de movimientos que van haciendo también como un resorte. ¿Para qué? Para que si viene algún sismo se puedan mover así o de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es exactamente el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es eso. Nos ayuda el Padre para formar el edificio que somos nosotros,
necesita que mover y a la misma vez profundizar ciertos diferentes cimientos que nos den a nosotros la seguridad de estar parados siempre en los sismos más difíciles. En otras palabras, en las tentaciones, en las pruebas, en los gustos, en los deseos, en las pasiones, en los deseos, en la pobreza, en la tristeza, en el dolor, en una situación compleja de accidentes o enfermedades. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a estar nosotros en movimiento y a la misma vez no perder ningún tipo de consistencia. Hay el movimiento, se siente el movimiento del temblor o del terremoto, pero nomás el movimiento, no se cae nada. ¿Por qué? Porque todo se mueve. Por eso están exactamente constituidos así muchos edificios. ¿Por qué? Porque en 1984 en México eso fue lo que pasó. En el 85 vino el desastre de aquel terremoto y destruyó muchísimos edificios porque no estaban construidos con esta mentalidad. Actualmente ya. Nuestro Señor es lo que Él quiere, que nosotros estemos continuamente promoviendo cimientos que nos den a cada uno una profunda resistencia para poder cada vez más estar en esta sintonía. Y dice también Rovira Belloso en el Tratado de Dios Uno y Trino, en las páginas 492 o 492 a 500, dice: el Espíritu será enviado por el Padre en el nombre de Jesús. La fórmula indica la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo en el envío del Espíritu. El Padre es, sin duda, el origen de esta misión. Por ello, el Hijo enviará el Espíritu de parte del Padre, como lo dice Juan 15:26, pero el Hijo es también principio de este envío, que por eso el Padre lo enviará en el nombre del Hijo. Este es algo muy interesante que debemos nosotros entender, lo que dice también en este pasaje tertuliano. Y es aquí donde viene para nosotros esta iluminación. Dice: todo lo que procede de otra cosa debe ser algo distinto de aquella de que procede, pero no separado. Cristo no está separado del Padre, es uno con el Padre, pero es distinto porque Él es el Redentor y el Padre es el Creador. Dice: pero donde hay dos y donde hay un tercero, tres, el tercero es el Espíritu respecto de Dios y del Hijo, como el tercero respecto de la raíz es el fruto que proviene del tronco, y el tercero de la fuente es el arroyo del río, y el tercero del sol la chispa del rayo. Este es interesante cómo Tertuliano nos va a dar estas analogías para que nosotros vayamos comprendiendo. Si nosotros estamos, por decirles un ejemplo, necesitamos el fruto, la raíz y el tronco. Y entonces estos tres movimientos son importantes. Necesita la raíz para que el tronco tenga una mejor macizez y dé un buen fruto. Y entre más profundas estén las raíces, mejores frutos vas a tener. Porque si tienes raíces que están arriba, cualquier viento, cualquier sol intenso, cualquier calor, cualquier sequía, se van, o cualquier plaga mata la planta. En cambio, cuando tú tienes verdaderamente la raíz profunda, venga lo que venga, se mantiene el tronco. Sí siente las heladas, sí siente los diferentes cambios de temperatura, sí siente los calores o los fríos o las heladas, sí siente las plagas, pero no le pasa nada. ¿Por qué? Porque sigue dando su fruto, porque la raíz está mandándole todas las vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque está unida al río y también está unida al sol y a los rayos del sol. Y entonces el Espíritu Santo es como se manifiesta, es el que está unido, es la raíz, es el Padre. Por decirles un ejemplo, el Padre está sumergido a su arroyo, es el que recibe del arroyo todas las diferentes aguas o minerales, y después, ¿qué pasa? El tronco es Jesucristo y el Espíritu Santo es el fruto.
Y entre más la raíz reciba más minerales, más vitaminas, más diferentes aún fertilizantes, ¿qué va a pasar? Van a quitar plagas, van a quitar un montón de insectos, va a regular a la planta y que va a dar mucho más frutos. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Los rayos del sol son importantes. Es algo muy interesante que debemos nosotros entender. Los frutos necesitan los rayos del sol. Y los rayos del sol, si lo ponemos desde esta perspectiva, el sol es el Padre, los rayos es el Hijo, y lo que transmiten los rayos, el calor a la planta o al fruto, es lo que hace el Espíritu Santo. Es el que hace crecer también la planta o el fruto que nosotros tenemos. Dice, de todas maneras, nada se aparta del origen del que tiene sus propiedades. Así la Trinidad deriva del Padre a través de los grados enlazados y conexos, no es obstáculo a la monarquía y protege el estatus de la economía. Por eso es importante que nosotros entendamos también este mensaje segundo, que dice el Espíritu Santo enviado por el Padre, el Hijo, y para revelar y guiar al creyente. Y dice Jesús en el Evangelio de hoy, dice, aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Y dice Jesús al inicio del Evangelio, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedís y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. ¿Qué es lo que nos está invitando Jesucristo? Pídanle al Padre, al Espíritu Santo que se los envíe. Pídanselo, pídanselo. Y en este segundo mensaje es lo que debemos entender. Dice aún el Catecismo de la Iglesia algo muy interesante, y dice, el origen eterno del Espíritu Santo se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. Juan 14, 26, 15, 26, 16, 14. El envío de la persona del Espíritu Santo tras la glorificación de Jesús, como lo presenta Juan 7:39, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad, como lo podemos ver nosotros en el Catecismo de la Iglesia en el número 244. Así se ve en este pasaje donde se atribuye al Padre el envío del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, todavía no han pedido nada en mi nombre. Pídanle al Padre en mi nombre, al Espíritu Santo, y yo se los enviaré. Y este momento se transformará en alegría y a la misma vez en una plenitud, en un gozo nuevo que les va a dar una mejor plenitud. El Espíritu Santo que permanecerá eternamente con y en los apóstoles, o en los discípulos, o en los santos o mártires, o en todo cristiano, es descrito aquí como espíritu de verdad, que lleva al hombre y a la mujer hasta el conocimiento de la profundidad de Dios. Dios es la verdad y es enviado por el Padre en nombre del Hijo. Es como lo ha compartido la señora Concepción Cabrera en el texto anterior. En el siguiente pasaje, en cambio, el envío del Espíritu es atribuido al Hijo cuando viene el Paráclito. Cuando viniera el Paráclito, que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por eso dice Jesús hoy, todavía no han pedido nada. Después de que yo ya termine mi misión, resucite y regrese a los cielos, entonces sí, van a pedir, todo lo háganlo en mi nombre. Y yo les aseguro que todas sus oraciones van a ser escuchadas y van a ser respondidas de acuerdo al plan de la salvación del Padre. Y probablemente tú pides una cosa
y te va a surgir con otra. Así como cuando tú vas al doctor y tú quieres que el doctor te dé una receta y dice el doctor, no te puedo dar esa receta, porque esa receta te va a perjudicar los riñones y los pulmones y el hígado, y en lugar de darte esta receta, te voy a mejor dar esta otra receta que te va a beneficiar en todos estos sistemas o todos estos miembros internos que tienes y te va a quitar tu enfermedad. Pero necesitas que hacer esto. Necesitas que hacer ejercicio, necesitas que comer tus 3 comidas diarias, no tiene que tener mucho azúcar, tienes que eliminar una serie de calorías innecesarias de pan, de trigo, de harinas, y tienes que empezar a cambiar. Entonces, esa receta no te gusta mucho, pero es la mejor que te puede dar el doctor. ¿Por qué? Porque si tú piensas una cosa y quieres otra, pues vas a tener en conflicto. Por eso yo creo que muchas personas ahorita están enfermas, porque piensan por una cosa y quieren otra. Y Jesús nos dice, únete en mente y en corazón y opta siempre por una. Y el Espíritu Santo es lo que nos regala, como dice San Gregorio de Nicea. Dice, este es el principio y el culmen de todos los bienes, pero será mucho mejor que examinemos una por una las palabras del Evangelio o del pasaje evangélico, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros. El vínculo de esta unidad es la gloria. Por otra parte, si se examinan atentamente las palabras del Señor, se descubrirá que el Espíritu Santo es denominado gloria. Dice así, en efecto, les di a ellos la gloria que me diste. Efectivamente les dio esta gloria cuando les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor aquí? Se manifestará mi Padre y yo, y a la misma vez su alegría se convertirá plena en un nuevo gozo, en un nuevo modo de interpretar esa gloria de Dios entre ustedes, porque es por medio del Espíritu Santo que ustedes van a recibir esta bendición. El Espíritu Santo que permanecerá eternamente con los apóstoles es descrito aquí como el Espíritu de verdad, nos lo dice. En el siguiente pasaje, en cambio, el envío del Espíritu es atribuido al Hijo cuando viniere el Paráclito que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que permanece del Padre, Él dará testimonio de mí. Nos dice Juan 15, 26, 27. Este envío del Espíritu por parte de Jesús da pie a pensar que el Espíritu Santo también procede de Él, como se dice en el texto anteriormente citado. El Padre envía al Espíritu que procede de Él. Nos lo va a decir el mismo Rovira Belloso. Señala que Jesús envía al Espíritu. Juan recupera la verdad tradicional desde Isaías capítulo 11, 2 y 6, 1, según la cual el Espíritu es el don propio del Mesías, que lleva a la justicia a las islas sin desfallecer ni quedar abatido, pero sin quedar la caña quebrada, sin apagar el pábilo que aún humea. Nos lo dice Rovira Belloso en su Tratado de Dios 1 y Trino Salamanca 4:92. Y dice Jesús estas cosas hermosas. Aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Este es hermoso. ¿Cómo podemos nosotros entender? El Espíritu sale de Dios Padre y de Dios Hijo. Por eso es importante que también tú te sientas mejor. ¿Qué pasa? Déjame te hago esta pregunta para poder entender mejor. Cuando tú andas muy enfermo, vas al doctor. Tú no te quedas a gusto cuando aún te hacen un tecito y te dice una persona, no, pues te debes de tomar esto y esto otro y aquello otro y aquello otro. Dice, no, yo necesito ir al doctor. Yo necesito que el doctor a mí me afirme qué es lo que yo tengo. Y dice el doctor, bienvenido. Te pasa al laboratorio, te saca tus análisis y dice, aquí está. Y entonces las personas que te decían que era esto y esto otro y esto otro, no era aquello. Era lo que el doctor
en su análisis descubrió que era lo que tenías y te dice las cosas y te dice la verdad. Esto es lo que nos pasa a nosotros en momentos determinados para poder entender cómo el Espíritu Santo necesitamos la confirmación de aquel que lo tiene, que es el Padre y el Hijo. Necesitas tú que ir al doctor, por eso el doctor es el Padre. El laboratorio es el Espíritu Santo y quien hace el laboratorio o los diferentes testes es Jesús. Los resultados son exactamente tus realidades. Ya lo que te dice el doctor son exactamente las recetas nuevas que son naturales. Y entre mejores naturales tengan las recetas, ¿qué pasa? Te sientes mejor. Por eso dice Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él viniere, el Hijo envía al Espíritu Santo, que aparece descrito con los rasgos propios de su persona. En efecto, a pesar de que neuma es neutro, de esta neuma se habla en masculino. Y cuando él viniere, el hecho de cargar de significado de usar el masculino es vez del neutro para referirse al Espíritu Santo, se repite en Juan 6:13 y Juan 14:26. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor? Dice en el Evangelio de hoy, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Esta es la bendición. Nosotros debemos de entender que cuando Jesús regresa al Padre, su intención es no dejarnos solos nunca. Y envía por eso al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y por eso dice, pidan en mi nombre. Todavía no piden nada en mi nombre. Pidan en mi nombre al Espíritu Santo y yo se los enviaré. Y el Padre también. Vendrá del Padre y del Hijo para que los guíe a la verdad plena. En esta bendición necesitamos que ir descubriendo estas cosas muy hermosas. Por eso es importante que dice aún Gregorio de Nisa en este tratado, en la homilía 15, 15ª, en las páginas 1115 a 1118, agrega él esto como primera conclusión. Aunque el Señor había poseído siempre esta gloria, incluso antes de que el mundo existiese, la recibió sin embargo en el tiempo al referirse de la naturaleza humana, una vez que esta naturaleza fue glorificada por el Espíritu Santo. Cuantos tienen alguna participación en esta gloria se convierten en partícipes del Espíritu, empezando por los apóstoles. Por eso dijo, les di a ellos la gloria que me diste para que sean uno, como vosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Por lo cual todo aquel que ha crecido hasta transformarse de niño en hombre perfecto ha llegado a la madurez del conocimiento. Finalmente, liberado de todos los vicios y purificado, se hace capaz de la gloria del Espíritu Santo. Este es aquella paloma perfecta a la que se refiere el esposo cuando dice, una sola es mi paloma sin defecto. Y esa paloma habita dentro de mí y está dentro de mi corazón, y mi corazón es unido. Dice Concepción. Segunda conclusión. Esta bendición nos dice también algo muy hermoso. Dice, en el envío del Espíritu Santo, parte del Padre y parte del Hijo, apunta a la verdad de que el Espíritu no procede solo del Padre, sino del Padre y del Hijo. Las fórmulas con que se expresa este envío, como acabamos de ver, son diversas, pero de ellas se desprende la comunión del Padre y del Hijo en el origen del Espíritu, como lo hemos desarrollado en este capítulo que estamos realizando del Espíritu Santo. El Espíritu será enviado por el Padre
en el nombre de Jesús. La fórmula indica la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo en el envío del Espíritu Santo. El Padre es sin duda el origen de esta misión. Por ello, el Hijo enviará al Espíritu de parte del Padre, Juan 15, 26, pero el Hijo es también principio de este envío. Por eso el Padre lo enviará en el nombre del Hijo. Son numerosos los pasajes paulinos en los que la fe trinitaria aparece insinuada con tan notable claridad que puede afirmarse en el pensamiento paulino. Está totalmente determinado por la fe trinitaria. El movimiento de concepción está marcado de la misma manera. Pero el que va procediendo después de que Cristo termina su misión y regresa a los cielos, en este momento es el Espíritu Santo. Este es lo que debemos ahorita nosotros preguntarnos: ¿cómo ayudarle al Espíritu Santo para que trabaje dentro de mí? ¿Qué harías tú? Te voy a invitar a que entiendas esta tercera conclusión. Cuando nosotros trabajamos en la Pepsi-Cola, mi mamá hacía tacos paseados o unas tortas. Le ponía sus frijoles chinitos, le decíamos nosotros. Es decir, ¿y qué pasa? Le ponía unos pedazos de queso y luego le ponía zanahoria o pedacitos de rajitas de chile y los envolvía. Después de 2 horas o 3, aquello se ponía grandioso. Porque nos íbamos a los ranchos. Eso era el martes, el viernes y el domingo. Esos días eran para nosotros una fiesta. ¿Por qué? Porque mi papá nos dedicamos a repartir la Pepsi-Cola. Los 3, mi mamá, mi papá, Chava, mi hermano, y yo, y Ricardo. Y entonces empezábamos nosotros a trabajar y al final, ¿qué es lo que sucedía? Terminábamos aquel día, y mi papá a veces ponía la camioneta en dirección a una parte de la laguna, sacaba a mi madre las tortas o los tacos paseados, en especial los domingos o en los viernes en la tarde. Oh my goodness, aquello era el cielo. Cuando sacabas la torta olía sabroso, con hambre, después de trabajar, y luego mi papá sacaba unas Pepsi-Colas y tenía unas Pepsi-Cola chinitas, y las Pepsi-Cola chinitas tenían un sabor distinto a las otras. Abría la Pepsi y cuando nos dábamos nosotros la mordida, era aquello el cielo. Y luego tomamos nosotros la Pepsi y cuando erutábamos, sentíamos, ¡ah, qué sabroso está esto! Es algo buenísimo. El Padre de los cielos es como nuestros papás, que ellos están continuamente creando los alimentos. La madre y el padre trabajan. ¿Qué es lo que hace? Mi padre sacaba las Pepsis y mamá sacaba los tacos. Los hijos traían el hambre y cómo los alimentaban por medio de las tortas. Pero tú necesitabas que comerte aquella torta para poder satisfacerte. En estas 3 dimensiones está la analogía que les quiero plantear. Si tú no te comías la torta, en unión con la Pepsi-Cola, no sabías disfrutar aquel momento. No sabías disfrutar. ¿Por qué? Porque no solamente bastaba como oler, el olor era como la presencia del Espíritu Santo. Los aromas que participábamos nosotros, ya sea los tacos paseados, que estaban hechos con carne de puerco y luego con huevito, y luego estaba sabrosísimo aquello. Mi madre le ponía chiles verdes y luego hacía una salsa riquísima. Y luego primero doraba aquella carne de puerco, la sacaba y la dejaba escurriendo. Una vez que la dejaba escurriendo, la sacaba de allí y la ponía a otro sartén, y luego mezclaba que era jitomate, chile, ajo, cebolla y sal, y luego después que la mezclaba le ponía unos huevos. Oh my God. Después hacía los tacos paseados y nos íbamos. Y cuando terminábamos aquellas experiencias de trabajo, era el cielo.
Entonces empezamos a oler. Cuando empezamos a oler, empezamos a abrirle el apetito y veíamos las tortas. Las tortas es como Jesucristo. Jesucristo es el que te tiene que alimentar a ti. El Padre y la Madre son como el Padre de los cielos, que ellos ya previeron para ti aquel alimento. Ahora te falta a ti que tú te lo comas. Pero necesitas que abrir el apetito con aquel aliento. En otras palabras, les doy otra metáfora para concluir. Esto es como cuando hacen un pastel. Y si es de chocolate, todavía mejor. No te basta solamente cuando ves aquel pastel, pero cuando tú te acercas y hueles el pastel que está esponjadito. No sé si te tocó a ti cuando estabas pequeño los gansitos o los pingüinos que estaban esponjaditos. Cuando tú ves aquel pastel esponjadito y tiene el olor de chocolate. ¡Wow! Y luego después que no te basta solamente que tengas el pastel, necesitas que cortarle un slide, una parte del pastel y te la pones en un plato. Pero no solamente vas a tenerlo afuera, si necesitas, lo que necesitas también un buen vaso de leche y luego después empezártelo a tomar. Ese es el cielo en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? El pastel es Jesucristo. Los aromas es lo que sale del chocolate y del pastel, de lo que está hecho. Quien lo hizo el Padre. Es el pastelero. Y quien se lo come eres tú. Y entonces para nosotros es eso. Cómo recibir continuamente estas experiencias para seguir creciendo en esa capacidad de poder gozar y poder nosotros liberarnos de las hambres. En otras palabras, de las depresiones, de las confusiones, de las diferentes situaciones difíciles que tenemos. Y por eso nos dice San Gregorio de Nisa, liberados de todos los vicios y purificados se hace capaz de la gloria del Espíritu Santo. Este es aquella paloma perfecta a la que se refiere el esposo cuando dice, una sola es mi paloma sin defecto. El Espíritu Santo nos va regalando esa bendición. Es el que nos quita el hambre junto con Jesús y el Padre. En otras palabras, nos retira los defectos, los errores. Y yo les compartía que cuando estaba en ese proceso espiritual me veía con muchísimas deficiencias, con muchísimos errores, con muchísimas situaciones irregulares, con muchísimos retos y luchas, con muchísimas lagunas según los exámenes psicológicos que me hicieron hace 30 años. Y para mí ha sido una grande bendición que en los últimos 5 años que he estado trabajando con uno de los buenos psicólogos de Roma, que se llama Luis Jorge González, para mí es una persona muy especial, porque estuve estudiando 3 años teología espiritual con él, pero en especial todos los días trabajamos 3 horas diarias, de lunes a viernes, en un diplomado de counseling espiritual. Y verdaderamente entendí un misterio diferente con él. Cómo entender internamente el proceso espiritual. Y él nos decía, y termino con esto, hablen con el Espíritu Santo porque es una persona. Hablen con el Padre y hablen con el Hijo. Y refiéranse a ellos personalmente, no indirectamente. No seas como esos jóvenes que cuando andan queriendo andar con una persona le mandan una carta con el amigo y al amigo. No, ve directamente y le dile, ¿sabes qué? Me gustas. Quisiera ¿no te gustaría dar la vuelta conmigo para explicarte un poquito mis sentimientos y emociones, cómo estoy en relación a ti? Y esto es lo bonito. A mí me gustaba mucho en mi pueblo que en los domingos las muchachas se ponían dando vueltas en un círculo y los hombres al revés. Y cuando tú veías una persona que te gustaba, te le acercabas y dices, ¿no quieres que te acompañe a la vuelta? Y decía, ¿para qué? Pues para platicar contigo, porque quiero platicar. Quiero expresarte mis sentimientos. Y cuando la persona decía, sí, empezabas tú a hablar. Y a veces referías con una canción que estaban tocando en el kiosco. ¿Y qué pasaba? Era un ambiente diferente, un conocimiento distinto. Eso es lo que quiere Dios. Que te pongas a dar vuelta con Él y que te acerques a Él y le hables de frente, en especial al Espíritu Santo.
Deja que el Espíritu Santo te guíe. Por eso digamos juntos esta consagración diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre, los pobres, ven dador de los dones. Ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los llene de sus bendiciones hoy y siempre, y los mantenga siempre en comunión fraterna. Que esta bendición sea para cada uno de nosotros una grande enseñanza. Yo creo que el hecho de que estemos compartiendo en este momento tan especial